Hoy voy a hablar sobre un tema que es muy personal y complejo, la religión. No se trata realmente de dar un testimonio, sino una manera de explicar por qué, a pesar de ser ateo en teoría, en la práctica soy creyente y he criado a mis hijos como católicos. Cuando uno dedica su vida al estudio de las ciencias, creer en lo sobrenatural resulta paradójico. Yo me volví ateo muy temprano, incluso habiendo estudiado en una universidad jesuita, durante gran parte de mi vida fui recalcitrante ante toda creencia religiosa. Pero la vida tiene formas inesperadas de golpearnos. El primer golpe que recibí fue la enfermedad de mi hija. A los 5 años llevé a Emma donde el doctor del nido en Boston para que le operara la válvula mitral. En ese momento en Colombia había muy poca experiencia en reparos pediátricos. Lo irónico es que yo ya era un cirujano especializado en reparo de la válvula mitral, pero en adultos. Y esa ha sido la válvula a la cual yo le he dedicado todas las horas de pensamiento de mi vida profesional. Durante mucho tiempo no entendí por qué Dios había puesto a Emma en mis manos. Y hoy en día sé que fue porque para salvarse Emma necesitaba la mejor oportunidad y yo tenía la forma de dársela. Mi hija es un milagro médico que contra todo pronóstico sobrevivió su infancia. Pero el peor momento de la enfermedad de Emma no fue la cirugía, sino 3 años antes. Estábamos en una fiesta en Bogotá, ella en brazos de su abuela, cuando oí gritos que algo le pasaba a la niña. La acosté en el piso y vi que estaba cianótico. Al principio me fue difícil entender qué pasaba, pero pronto realicé que mi hija estaba en paro. El único médico que estaba conmigo era mi papá. Comencé a reanimarla, a darle masaje cuando sentí que le rompían las costillas. En ese momento regurgitó y broncoaspiró el contenido gástrico. Lo único que recuerdo era mi papá gritándome que la estaba matando y el miedo que por primera vez en mi vida me paralizó. En ese momento mi cuñado me arrancó a la fuerza y me dijo: cálmate, yo te amo, pero tienes que alejarte de la nena, ya conseguí un pediatra. Apareció un señor mayor que me dijo: doctor Helbron, yo soy pediatra, déjeme que yo me encargo. El doctor Huertas volteó a Emma, le despejó la vía aérea y continuó la reanimación. Minutos después comenzó a responder y salimos corriendo con ella al carro hacia la clínica. Emma ingresó a la Fundación Cardioinfantil, a la unidad de cuidado intensivo, y estaba bastante grave. El doctor Juan Pablo Umaña, que había sido profesor mío durante la residencia, se cruzó conmigo al día siguiente. Cuando salió de verla me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo: Oscar, el problema es que nosotros tenemos que llevar estas cosas a palo seco. No sé por qué pensaba que hablaba de un tema religioso y le pregunté si era por lo de ateo, pero me respondió: no, no es por eso. Es porque eres cirujano y no puedes ilusionarte sobre los pronósticos. Yo no conozco muchos cirujanos, indiferente que tan ateos sean, que si le está sangrando una aorta en el fondo de su mente no estén rezando. Esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, entré a una capilla y me di cuenta que se me había olvidado rezar. Y lo único que pude hacer fue darle gracias a Dios por haberme enviado al pediatra que reanimó a Emma y que llegó el momento en que yo dejé de ser médico para volverme padre. Unos años después, a mi hermano Mauricio le diagnosticaron una leucemia, cuando estábamos en pleno pico de la pandemia, con los servicios de salud colapsados. Por un error médico que en realidad fue un error humano, cuando todas las unidades de cuidado intensivo estaban saturadas, él entró en paro mientras estaban reanimando a otro paciente al lado en COVID. Nadie se dio cuenta. Estuvo 7 minutos en asistencia y más de 40 en reanimación. Esa noche, a pesar de haber salido del paro, estaba tan comprometido que yo lo desahucié y llamé a mi mamá y le pedí que se despidiera de él. Ella me respondió: ¿cuántas veces te tengo que repetir en la vida que tú no eres Dios? No me pidas que pierda la esperanza. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, me llamó el intensivista y me dijo que no lo podía creer, pero que mi hermano se había recuperado. Yo todavía le pido a Dios que me perdone por aquella llamada a mi mamá. Ese día entendí que cuando toda esperanza se pierde, la ciencia no basta. Y mientras exista la vida, existe la esperanza. Mi hermano hoy en día es un hombre fuerte y sano, y le decimos Lázaro en la familia. Pero 3 meses después de ese evento, mi hermana Beatriz le diagnosticaron un tumor cerebral, el cual tanto yo como mi papá sabíamos desde un comienzo que era intratable. Nunca volví a ver sonreír a mi papá. Cuando fui a ver a mi hermana, le pregunté qué podía hacer para ayudarle. Me pidió una sola cosa: que le hiciera un altar en mi casa. Cuando regresé, publiqué en línea que estaba haciendo un altar y que si alguna vez te había ayudado como médico, me ayudaras ahora a mí regalándome una virgen. Me llegaron más de 200 virgencitas. Esa inesperada muestra de cariño a mis pacientes y amigos fue lo que me mantuvo adelante los años siguientes, donde perdí a mi hermano
y un par de años después a mi papá. Comprendí que las religiones te dan comunidad y que te cargan en los valles de tu vida. Pero las religiones también te hacen creer que hay una vida después de la muerte. Y hoy en día me encanta creer que mi papá está con mi hermana en el cielo, probablemente borrachos. Mi hermana me dejó un altar, el cual es un lugar amargo y dulce, que visito cada vez que algo me sale mal en cirugía. Reflexiono sobre mis errores y le pido a Dios que no me permita volver a cometerlos. Pero son más las veces que lo visito para darle gracias por cuidarme a mi hija, por darnos la resiliencia como familia para seguir adelante, por las nuevas oportunidades y por cada paciente que sacamos juntos adelante.